Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo con otro video. Que ya quería hablar sobre este tema desde hace mucho tiempo porque es otro de esos temas que ya me tiene harto, como yo solo hablo de cosas que ya me tienen harto, pero que igual es muy importante porque ha tenido una repercusión totalmente nefasta en los estudios de la conducta humana y en los estudios en general, sobre todo de la lingüística, y ha sido la contaminación que ha creado el estúpido debate entre Chomsky y Skinner, o debería de ser entre los seguidores de Skinner y los de Chomsky, porque creo que nunca discutieron en nada Chomsky y Skinner directamente, debido a que la única interacción directa, en la cual al menos tengo yo noción entre Chomsky y Skinner, fue primero la respuesta que Chomsky le hizo a Skinner y toda la plétora de tergiversaciones de directa mala fe, que como no puede ser de otra forma, de un parásito marxista y sobre todo de un propagandista que no le tiene nada que envidiar, en el peor de los sentidos digo esto, a Edward Bernays, como lo es Chomsky, y una, una medio ironía que Skinner hizo cuando estaba algo recibiendo o abriendo una especie de certamen o conferencia de poetas o algo por el estilo, en la cual él menta que tuvo que leer muchas cosas de lingüística que le pareció muy aburrido. Totalmente de acuerdo con él, leer sobre lingüística es extremadamente aburrido porque son muchas palabras, como diría el hidalgo Michel Eykem de Montaigne, tantas palabras para las palabras, aunque el hidalgo Michel Eykem de Montaigne lo decía sobre Dídimo de Alejandría, y yo le agregaría lo de Skinner, y no obstante todo, tan aburrido. Porque realmente es una disciplina que se quiere creer la panacea de la conducta humana para al final del día terminar siendo poco más que una productora de dónde se deben de poner los signos de puntuación, que quiere creerse hasta la directora del pensamiento. ¿Cuántos idiotas no han dicho ya que la substancia del hombre es el lenguaje, confundiendo lengua y lenguaje, y ahorita vamos a hablar sobre eso, y obviando cómo funciona el lenguaje, nunca se molestan en explicarlo, y tampoco que si el pensamiento implica el lenguaje, todo lo que piensa el hombre es lenguaje, porque el hombre puede pensar contextos que no implican lenguaje. El hombre puede pensar situaciones, ideas, tiempo, conceptos, imágenes, colores. ¿Dónde está el lenguaje ahí? Ah, pues resulta que hay algo anterior al lenguaje que se implica y que después se cierra en ese lenguaje, o mejor dicho, en esa lengua. Con lo cual, toda esa escuela de idiotas, seguidores de Wittgenstein, seguidores de Unamuno, seguidores de, creo que de Humberto Eco, y también, bueno, no sé si realmente Chomsky pensaba esto, pero esos filósofos sí los pensaban, pues se viene abajo por completo, porque hay algo antes del lenguaje en el pensamiento del hombre. Vaya, ¿quién lo diría? Los sujetos que tanto les encantaba pregonar contra la ideología terminaron siendo ideólogos al final del día también. Oh, filósofos estando equivocados, la novedad del mundo. Y no obstante, gente no deja de hacerles un maldito pedestal. Pero bueno, entonces, dejando de lado de estas interacciones entre comillas que hubo más principalmente entre los fanáticos del culto ese marxista a Chomsky y los pocos seguidores de Skinner que salieron a defender su trabajo, pues realmente no veo sentido alguno en esta disputa que exista, porque me parece que ambas posturas son perfectamente compatibles. ¿Por qué? Si entendemos que lengua y lenguaje no son la misma cosa, que ese es un problema que ya me tienen harto. ¿Por qué? Si Ferdinand de Saussure
en el texto fundacional de la lingüística establece la distinción entre lengua y lenguaje, pareciera que ningún maldito lingüista sabe la diferencia entre lengua y lenguaje, y si le preguntas qué es una cosa y qué es otra, te confunden lenguaje con lengua y lengua con lenguaje, o directamente piensan que la lengua y el lenguaje son la misma cosa. ¿Por qué carajo no han aprendido a establecer esta puta distinción si se supone que en el texto más importante de su disciplina se establece? Ya estoy harto con la confusión entre lengua y lenguaje. Aprendan a establecer la puta distinción entre una y otra cosa. Porque aquí Chomsky, este parásito propagandista que nada le envidia a Bernays, tiene ese problema, que confunde lengua y lenguaje. Lengua y lenguaje no son la misma cosa. Y Skinner de lo que habla es de la lengua, no del lenguaje. Y si entendemos esta distinción, cuando Skinner dice que la lengua es la conducta verbal, pues, es decir, la lengua funciona bajo los mismos parámetros condicionantes que cualquier otra conducta, se entiende a la perfección que no hay contradicción alguna, y Chomsky no le refuta nada, todo lo contrario, lo substrata para darle un sustento todavía mayor. ¿Por qué? ¿Qué demonios es el lenguaje? Primero que nada, el lenguaje, algunos lo tratan de subsumir como una forma de comunicación, pero me parece que el lenguaje es algo más. El lenguaje es algo propio de los organismos. Si el lenguaje empieza en el sistema biológico general o en el sistema químico general, eso es un debate que se va a tener que tener a su tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera entidad que manifiesta lenguaje? Las células son la primera entidad que manifiesta lenguaje. Por lo que todo ese aparato psíquico, neurológico en el cual quiere sustentarse Chomsky, ¿si era Chomsky o ese era Popper? No, creo que aquí estoy confundiéndolo con Popper. Pero ese aparato psíquico, neurológico, en el cual algunos quieren sustentarse, se viene abajo por completo. Ya quiero ver que me digan dónde está dónde están las neuronas de las células. Las células tienen un sistema de comunicación un tanto extraño, y algunos han querido confundir esto con inteligencia. No sé si se les pueda dotar de inteligencia realmente, pero tienen una capacidad de emitir determinadas, digamos, sustancias, o de emitir determinadas señales para dirigir o dar determinadas comunicaciones a otras células, o para dirigir su comportamiento hacia determinadas operaciones. La famosa inteligencia de las células, que yo no creo que eso sea inteligencia, pero ahí hay un lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es una emisión de estímulos hacia un receptor, otro organismo, las células también son organismos, con el objetivo de moldear o dirigir su conducta. Es decir, que cuando alguien dice algo, su objetivo ya es modificar su conducta, moldearla o dirigirla hacia un determinado punto. Cuando yo estoy diciendo algo, por ejemplo, aunque en este caso yo no estoy usando, esto es lenguaje, esto es lengua. Hay una diferencia bastante notable. El lenguaje está limitado a organismos simples o animales. La lengua ya es propia del hombre o de organismos más avanzados y evolucionados que los animales. ¿Por qué? Porque la lengua toma los direccionamientos que puede hacer el lenguaje y los, digamos, abstrae en los significantes que redirigen a una determinada serie de operaciones en el mundo o en el universo en general, para
permitir una agilidad mayor en el direccionamiento y en el condicionamiento. Pero no son la misma cosa. Es decir, en el sistema biológico general es donde está el lenguaje. Se podría objetar que en el sistema químico general, pero ya quiero ver que me digan cómo, dónde está el lenguaje de los átomos, por ejemplo. Eso ya sería extremadamente cuestionable. Y en cambio, la lengua solo existe en el sistema conductual general. Muy bien, el lenguaje ya se dijo que es. La lengua serían los giros específicos en los cuales se toman esos parámetros de direccionamiento y de moldeamiento que se buscan hacer a través de emisiones estimulacionales que hacen determinados sectores poblacionales. En este caso, esas cuestiones particulares ya entrarían cosas como la fonología, la fonética, la sintaxis, la gramática, la redacción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las cuestiones del lenguaje son biológicas y comportamentales. Las cuestiones de la lengua son conductuales, es decir, unas les pertenecen a los animales, otras le pertenecen al hombre y a otras les pertenecen al hombre en cuanto bestia y al hombre en cuanto hombre. Es decir, con sus cualidades específicas que lo diferencian de los animales. Y sí, también tomen nota aquí ustedes, parásitos cognitivistas, que tanto les encanta renegar de los conductistas que dicen que tratan al hombre como animal y ustedes rebajan al hombre a ser un objeto, cuando dicen que su mente, es decir, un objeto, es lo que compone la totalidad del hombre. Cuando no directamente dicen que es una computadora. Entonces, sí, entendemos que ya las propias células tienen la capacidad de emitir un determinado lenguaje. Aquí se entiende lo que intentaba una, digamos, adaptación que se puede hacer de la pendejada esa del órgano generador del lenguaje de Chomsky. No se trata de que el hombre pueda producir su propia lengua así como así, porque el hombre no nace, te estoy viendo a ti, Kant, con una, digamos, con todas las reglas y las implicaciones que tiene el lenguaje, digo, la lengua, sino que el hombre nace con la capacidad de emisión de un lenguaje según su determinada forma, es decir, según no la constitución del cerebro ni todas estas estupideces cerebrocentristas, sino que la constitución total de todo su organismo, de toda su forma, le dotan de una basalidad, de un substrato para poder emitir lenguaje. Porque recordemos que en la cuestión del lenguaje esto ya sería lo puramente animal, lo más belial y bellaco del hombre. Cuando yo estoy haciendo estas tonterías, por ejemplo, yo estoy comunicando algo. Yo estoy tratando de direccionar y de moldear de una forma. Porque eso es en nuestro caso, en cómo se manifiesta el lenguaje según nuestra forma. Cómo se manifiesta el lenguaje según los animales, eso ya es otra cuestión. Pero sí, los animales también tienen un lenguaje y no es analogable al del hombre. Porque, por ejemplo, nosotros cuando queremos aparearnos, no nos ponemos a gritar como lo hacen los venados, o no nos ponemos a rogarles o maullarles infinitamente como hacen los gatos, y no vamos y asaltamos a la persona con las cuales nos queremos aparear para morderles el cuello, para inmovilizarlas, como hacen los gatos o los felinos o muchos animales en general. Aunque bueno, sí hay un pequeño sector poblacional de hombres y de mujeres que sí gustan de esas prácticas, pero no vamos a tomarlos en cuenta aquí. Oh boy, pinches furros. Pero bueno, dejando eso de lado, toda esa basalidad que permite una emisión de estimulaciones para la dirección de la
conducta o comportamiento, ya sean, por ejemplo, emisiones químicas o físicas, como puede ser, por ejemplo, las plantas. Las plantas, si tú las pisas, alertan al resto de plantas que hay algo ahí cerca emitiendo una serie de compuestos químicos. Las células ahí están peleando entre que emiten componentes físicos y componentes químicos, porque las células también tienen como una especie de rayo, por llamarlo de alguna manera, maldita sea, con el cual también pueden establecer una dirección conductual, pero eso ya implicaría más cuestiones físicas que cuestiones químicas, por lo cual ahí las células se comparten ambas cosas. En el caso de los animales, algunos tienen componentes químicos, pero componentes físicos no, y otros son puramente cuestiones comportamentales, es decir, ya cuestiones puramente biológicas. En cambio, el hombre, que es aquí donde entra Skinner, ya no se limita simplemente a una emisión de conductas, sino que ahora, debido a su forma, que es superior, pero al mismo tiempo también se comparte la parte animal, tiene ese específico que es la lengua. En este caso es la conducta verbal, la abstracción a través de significantes y de significados. Maldito bastardo, vas a necesitar más que eso para detenerme. La abstracción de justamente esas emisiones conductuales para el direccionamiento y el moldeamiento de la conducta o comportamiento de otros organismos a través de su subsunción en significantes que se manifiestan generalmente a través de unos símbolos que codifican una determinada serie de operaciones que se dispersan y que se cierran en el universo, y digo universo porque pueden manifestarse en cualquier parte, para terminar buscando básicamente lo mismo que el lenguaje, también un direccionamiento y moldeamiento de la conducta de los organismos. Por lo cual, si entendemos que la lengua de lo que estaba hablando Skinner implica un aprendizaje, porque nadie nace sabiendo, por ejemplo, las reglas de redacción o las reglas de pronunciación o qué demonios significan determinadas palabras, pues se entiende a la perfección que estaba intentando decir Skinner. Y entendiendo a Chomsky, quitándole sus pendejadas metafísicas, que por cierto nunca demostró el órgano generador del lenguaje, el güey tiene creo que 101 años y no ha demostrado todavía el órgano generador del lenguaje. Pero quitando esa mierda y dejando de confundir lengua con lenguaje, váyanse a leer a Saussure, putos lingüistas de mierda. Ni siquiera les tendría que decir eso, estúpidos imbéciles. Porque su padre fundacional deberían de leerlo. Y luego acusan a los conductistas de no tomar en cuenta cosas. Bueno, ahí les encargo. Quitando todas las pendejadas y metafísica barata del propagandista de mierda ese de Chomsky, tenemos en cuenta que lo que tiene de generatriz el hombre es el lenguaje en virtud de su forma. Y la lengua también, pero esa es mucho más específica y requiere de un determinado aprendizaje. Y requiere que se haya una determinada serie de cierres operacionales en el mundo. Y no hay ninguna contradicción, debido a que la forma del hombre le permite justamente llegar a tales niveles de abstracción debido a su superioridad biológica, evolutiva y su superioridad formal en general. Y naturalmente hubo un tiempo en el cual el hombre no podía hacer esto, y esto no es contradictorio en absoluto, porque el hombre no siempre fue humano. El humano no siempre fue hombre. Había humanos, bestias, y eventualmente el humano, la bestia, se convirtió en hombre, es decir, en algo superior a lo animal. Y en el momento en el cual dio ese salto,
toda su forma incrementóse por completo y ahí está la posibilidad de la lengua, por lo cual no hay ninguna contradicción. Algunos idiotas, evidentemente, que no tienen cerebro, han intentado objetar que la lengua se aprende con estupideces que se refutan en 10 segundos de que pero si cambian a un bebé del sitio de nacimiento. Ajá, señores, pero ustedes asumen que el bebé es un sistema cerrado. El bebé literalmente no hace nada, pero no es un sistema cerrado. ¿Y por qué no es un sistema cerrado? Porque está siempre recibiendo estimulaciones de su ambiente. Tan simples sean esas estimulaciones como que la madre lo está alimentando, como que la madre y el padre les hablen, y el bebé no es un retrasado mental que no tiene capacidad encefálica u organísmica alguna, sino que es capaz de establecer asociaciones así sean simples entre que están diciendo algo y eso se remite a una determinada cuestión. Por lo cual, no, señores, eso no refuta en absoluto. La única manera de decir que porque se cambia un bebé de un país de nacimiento a otro y es capaz de aprender la lengua de otro país, y que de alguna manera eso demuestra a Chomsky y refuta a Skinner, es si asumimos que el bebé es un sistema cerrado que no recibe estimulaciones de ninguna clase. Para demostrar eso, se tendría que cerrar cualquier estimulación y que el bebé produzca su propia lengua, con sus propias sintaxis, con su propia fonología. Y adivinen qué, no pueden, porque niños que han sido criados por animales resulta que no saben hablar, se comunican como bestias. Por ahí es donde se demuestra a Chomsky y a Skinner que el hombre tiene solo la capacidad de producir un lenguaje, pero no una lengua. Para la lengua, como bien dijo Skinner, se necesita un aprendizaje por fuerza. y de ahí que la lengua requiera sus determinados reforzamientos y que, como bien dijo Skinner también, esté sujeta a un aprendizaje. Por lo cual, ¿cuál es el puto sentido de este debate? Sí, entendiendo las cosas de esta manera, hasta son compatibles ambas posturas. Entendiendo a Chomsky desde lo biológico general y entendiendo a Skinner desde lo conductual general, son compatibles y hasta se presenta una explicabilidad mejor sobre el funcionamiento del lenguaje y de la lengua. Esto no refuta a nadie. Bueno, algunas cosas de Chomsky sí, como el órgano generador del lenguaje. Seguimos esperando la evidencia de esa mierda. Y fuera de eso, no veo en que el conductismo haya sido refutado, ni veo nada más que la propaganda que Chomsky produjo contra Skinner, que después de asumir que refutó conducta verbal, que a diferencia de lo que dice McWalkerdale, sí. no sé cómo se pronuncia honestamente. Si quieren buscar la cuestión, busquen respuesta a la crítica de Chomsky a conducta verbal de Skinner y pongan McWalkerdale y ahí debería de aparecer. Se lo escribió en el 74, si no recuerdo mal, esa respuesta. Y se tardó nada más 16 años el cabrón. Ok, entonces, yo lo único que veo es propaganda desesperada por gente que necesitaba callarle la boca a los conductistas de cualquier forma que fuese posible. Así no tuviera sentido, así no tuviera sustentación, porque como el conductismo se comía y se sigue comiendo a todas las escuelas de pensamiento,
que creen que estudian al hombre y estudian los ídolos que hacen del hombre, naturalmente que necesitábamos desesperadamente aferrarnos a cualquier estúpido que saliera a decir Skinner man bad. Por lo tanto, cuando alguien se atrevió a hacerle frente de una forma más seria, entre comillas, a Skinner y su conductismo, pues todo el mundo se aferró a eso y lo único que han hecho es repetirlo y repetirlo. Porque a partir de esta estupidez, esta estupidez de Chomsky, esa ridícula tergiversación, no voy a decir como Mark Walker del que no se leyó, que no o como dijo Skinner que no entendió, sí lo entendió, pero se dedicó a tergiversarlo por completo y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque Chomsky es un propagandista de mierda junto con Naomi Klein, por ejemplo, esa prostituta que escribió No Logos y ¿qué otros libros había escrito también sobre propaganda? Y El capitalismo contra el clima. No por nada en la propaganda de Edward Bernays tiene un prólogo escrito por el propio Chomsky, porque Chomsky aprendió muy bien de sus hermanos y lo aplicó por completo. ¿Por qué creen ustedes que es el intelectual más citado de toda ese burdel llamado la academia? Porque pues se supo mover muy bien. Y todos los mitos contra el conductismo, él los creó. Lo de que el conductismo no toma en cuenta los sentimientos, que el conductismo cree que el hombre es un animal y nada más que eso. Aunque esto sí tiene su veracidad, pero no como lo enmarcan ellos. Que Skinner es fascista y que por eso no toma en cuenta los sentimientos. Y esto es algo en lo cual ha vivido prácticamente para siempre Skinner, y de lo cual ha obtenido su relevancia, inventándose que Skinner era fascista, cuando Skinner tendría más tendencias al marxismo de lo que parecería, llegando a citar a Marx y en cierta manera elogiándolo, como por ejemplo hace en La Sociedad No Punitiva, un tratado del 76, si no recuerdo mal, 73. No recuerdo si era La Sociedad Punitiva o La Sociedad No Punitiva, algo por el estilo era. Pero así se llama el tratado, en el cual cita a Marx, y lo cita no en un sentido injurioso, sino todo lo contrario. Y todos esos mitos de que el conductismo es reduccionista, es chabacanero, es limitado, existen gracias a Chomsky. Así que, regresándole el favor a Chomsky, yo no veo que tenga nada de contradictorio. Quien termina negando al hombre son los propios lingüistas y los propios cognitivistas y los cerebrocentristas, debido a que se quejan de que el conductismo es reduccionista o que reduce al hombre a un animal, cuando él lo reduce en un estrato más abajo, es decir, a un objeto. Y al mismo tiempo, entendiendo el lenguaje y entendiendo la lengua, es complementaria la postura. Por lo cual, habiendo dicho esto, creo que ya no queda más que decir y mejor dejo de hablar o me voy a morir aquí. Nos estamos viendo.